La entrevista electoral que desde el digitalmallorcadiario.com les ofrecemos con los cabezas de lista a los candidatos a presidir el Gobierno de las Illes Baleares a partir del próximo 28 de mayo, el día de las elecciones autonómicas. En esta ocasión nos visita la redacción de Mallorca Diario Jorge Campos, que es el candidato de Vox a presidir el Gobierno. Bienvenido, Jorge. Bienvenido y gracias por venir a nuestra redacción. Muchas gracias, muy buenos días. Jorge Campos es Jorge Campos Asensi, nació en Palma el 3 de febrero de 1975 y actualmente es portavoz de Vox en Baleares. Es diputado autonómico desde 2015. Esta ha sido su primera legislatura en el Parlamento. Es abogado, está casado y es padre de dos niños. Encabeza la lista electoral de Vox al Parlamento por la circunscripción de Mallorca y, por tanto, es candidato a presidente del Gobierno. Jorge, ¿puede hacernos una valoración de lo que para usted ha sido esta segunda legislatura del Gobierno Armengol, del tripartito PSIC, Podemos y MES? Bueno, llevo de diputado desde 2019. Perdón, primera legislatura. Gracias por... Que lo mío es muy breve en la política activa. Yo siempre había estado en la sociedad civil. El resumen de estos 4 años en los que nosotros hemos estado, y le podemos añadir los 4 anteriores, porque el gobierno de PSOE, Podemos y MES ya lleva 8 años, es nefasto en todos los sentidos. Tenemos un gobierno que ha planteado su opción política en la ruina, en la inseguridad, en la traición a los valores constitucionales, en todas las políticas que han ido, por ejemplo, incrementando la pobreza de todos los ciudadanos, todo tipo de impedimentos para desarrollar negocios, para que aquellos autónomos pequeños y medianos empresarios pudieran iniciar su negocio. Ahí están los datos de destrucción de empleo, aunque después salga la señora Armengol contando unas historias que no se cree ni ella misma. Tenemos un 18% de paro y casi 118.000 parados. Es un aspecto económico, y si nos vamos al aspecto social, hay una división social tremenda, y eso es normal cuando vas de la mano de aquellos que no creen en las normas de convivencia que nos hemos dado todos los españoles, como es la Constitución española. En definitiva y en resumen, no hay nada que se pueda salvar del gobierno de Armengol. Ni siquiera está dispuesto a concederles un aprobado en la gestión sanitaria de la pandemia. No. Ahí también suspenden, porque la gestión sanitaria de la pandemia sirvió para algunos casos que se establecieran presuntas corruptelas que nosotros además denunciamos en el propio Parlamento y solicitamos que se investigaran. Me acuerdo de las famosas mascarillas fake, los contratos asignados a dedo a militantes socialistas como el señor Lafuente, bueno, infinidad. Y la gestión sanitaria de la pandemia no solo ha sido mala en esta comunidad autónoma, ha sido mala en toda España, porque como no ha habido una unidad de acción ante un virus que nos afectaba a todos, sino que cada comunidad autónoma ha ido por su aire, pues el resultado ha sido muy malo. La gestión de la pandemia tampoco se salva. Pues dado que me ha hecho este resumen tan rápido de lo que ha sido esta legislatura pasada, sí que creo que ahora nuestros espectadores querrán oír las propuestas que tiene Vox para corregir esta situación. Si le parece, voy a plantear ciertos aspectos que creemos que preocupan a la ciudadanía, y me dice qué proponen al respecto para solucionarlo. Yo creo que igual convendrá con nosotros que la cuestión que más preocupa ahora mismo a la ciudadanía en general de las 4 islas es la vivienda. ¿Qué está pasando con la vivienda en Baleares? ¿Qué proponen ustedes para solucionarlo? Ese es un tema que, evidentemente, y tienes toda la razón, preocupa mucho a los ciudadanos. Hay otros que seguro que también me preguntarás si preocupan a los ciudadanos de Baleares. La vivienda es uno de ellos, porque después de 8 años de gobierno socialista es más difícil que nunca acceder a una vivienda. Y los jóvenes lo tienen más complicado que nunca. Los mayores también lo tienen complicado porque no pueden pagar ni siquiera aquellos que tenían alquileres, ese alquiler, porque con sus pensiones, que también son lamentables, no llegan. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hemos llegado a esta situación de tener la vivienda más cara de España? Pues esto es el resultado de las políticas intervencionistas que se han llevado a cabo por parte del gobierno de la señora Armengol. Una normativa que impide el desarrollo urbanístico, que impide la construcción, que impide incluso la rehabilitación de edificios, reformas. No se ha construido vivienda de protección oficial. Nos habían prometido casi 2.000 y no han hecho ni 300.
no hay suelo para construir, no porque no exista, sino porque no se pone a disposición de la iniciativa privada ni pública. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Primero, que toda esa normativa, que es un marasmo normativo urbanístico, se simplifique. No puede ser. O sea, es que hoy en día nadie sabe qué puede construir, qué puede rehabilitar, qué puede reformar, qué puede hacer. O sea, hay que simplificar la normativa urbanística. Hay que simplificar también la propia administración. Porque cuando puedes una administración, eso es un problema tremendo, es una traba. Entonces, hay que reformar todos esos planes territoriales. Y hay que liberalizar el suelo. Por eso digo que hay que reformar la normativa. Hay que liberalizar el suelo. Y cuando hablamos de liberalizar el suelo no significa que puedas construir un rascacielos en la Sierra de Tramontana, porque eso es la crítica fácil, parte de falsa. Cuando hablamos de liberalizar el suelo, hablamos de poder construir menos en aquellas zonas que medioambientalmente tengan que estar protegidas por sus especiales valores naturales o zonas estratégicas donde no se pueda construir. Pero en el resto, evidentemente siguiendo la normativa estética y siguiendo unos planes, un orden, se debe poder construir. Porque hay suelo de sobra. Y el problema que tenemos ahora es que hay una demanda y no hay oferta. Pero puede haber oferta. Liberalizando suelo, modificando la normativa urbanística. Por ejemplo, aquí en el Skyline de Palma, que tenemos edificios de 20 pisos, de 15, y al lado uno de 5, al lado otro de 7, pues oye, suben a altura hacia arriba. Ofrece esa vivienda. Entonces, si tú pones al alcance la vivienda que demanda la sociedad, que estamos hablando de que faltan entre 20.000 o 30.000 viviendas, eso hará bajar los precios también. ¿Qué podemos hacer como ya no solo iniciativa privada, sino pública? Construir viviendas de protección oficial, pero construirlas de verdad. No anunciar 27 inauguraciones y después dar las llaves para unas cosas que ni están construidas, como ha hecho este gobierno. Construir viviendas de protección oficial y destinarlas no solo a la compraventa, sino al alquiler social, que es algo importante. Desde luego, lo que va en contra de todo eso son leyes como esta de vivienda, que va a intervenir el precio del alquiler, que ya se ha demostrado un fracaso ahí donde se ha aplicado en otros países europeos, porque eso acaba con el alquiler. O sea, es que encima este gobierno lo que está haciendo es incrementar el problema para que no puedan acceder nadie a la vivienda. Entonces, y en resumen, simplificación normativa, derogación de planes territoriales, nuevas ordenanzas y nueva normativa para que se pueda liberalizar suelo y se pueda construir. Usted sabe que el hecho de que la vivienda sea inasequible para gran parte de la sociedad, especialmente las clases medias y trabajadoras, dificulta que haya mano de obra disponible en muchos sectores económicos. Estoy pensando en el transporte, estoy pensando en la sanidad, también en el sector público, en la educación, especialmente grave en Ibiza y en Formentera, pero ya también en Mallorca. Esta falta de trabajadores en todos los sectores económicos quizá si se solucionaría o se paliaría si se soluciona el problema de la vivienda, pero no solamente. ¿Qué proponen ustedes para corregir esta disfunción, la falta de mano de obra? Hay falta de mano de obra que afecta a trabajadores que vienen a trabajar al sector privado y que también afectan a funcionarios. Claro, porque te ha dicho médicos y demás, sí, que nos faltan y que no vienen en muchas ocasiones porque no pueden pagarse la vivienda. Tenemos gravísimos problemas con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es que en Ibiza la Guardia Civil está durmiendo en furgonetas. Yo creo que para que haya un gobierno que tolere eso, incluso la señora Armengol, que es la primera que firmó con los sindicatos policiales y con los funcionarios de la Administración General del Estado, que iba a instar al gobierno a un complemento para paliar los efectos de la insularidad y de la carestía de la vida, y que no ha cumplido ella misma un documento que ella misma firma. Entonces ya nos estamos viendo en manos de quienes estamos. Y permíteme, te voy a continuar. Estos trabajadores que intentan acceder a un alquiler se encuentran también con el problema, y esto no lo hemos dicho antes, de que hay muchos propietarios que no ponen la vivienda en alquiler por la inseguridad que tienen, la inseguridad jurídica. Y aquí se ha facilitado el acceso al delincuente, es decir, al ocupa, y se le ponen todas las trabas posibles al ahorrado, al que quiere pagar y que paga sus impuestos. Este es el resultado de las políticas. Entonces, si tú bajas el precio de la vivienda, facilitas que trabajadores, funcionarios puedan venir aquí, puedan desarrollar su vida y nos puedan ofrecer, en el caso de funcionarios, un correcto servicio a los ciudadanos. Porque al final, el perjudicado no es solo el funcionario que no puede vivir, es el propio ciudadano que no recibe el servicio correcto de la Administración, porque el funcionario de la Administración General del Estado no está. También tengo que decirte una cosa. El gobierno autonómico no quiere funcionarios de la Administración General del Estado.
Lo que quiere es que se asuman todas las competencias autonómicas y después de poner ellos mismos en el gobierno unas trabas de los funcionarios de la Administración General del Estado, dicen que no funciona esa administración y que por tanto tiene que pasar a manos autonómicas. O sea, es perverso, pero es así. También argumentan ciertos sectores que el hecho de que aparte de la vivienda y de la carestía de vida, es desincentivador para algunos sectores profesionales, estoy pensando en la sanidad pública y también en la privada, más en la pública, la exigencia para cubrir plazas en la sanidad pública, por ejemplo, en el hospital de Ibiza, de un determinado nivel de catalán. Sí, evidentemente, eso es una barrera más. Creo que es de los pocos sitios, no conozco ningún sitio del mundo, país civilizado, occidental y democrático, que para acceder a la función pública o para acceder a ejercer la sanidad le pidan a uno un requisito de una determinada lengua. No lo conozco. De hecho, aquí, con todo el aspecto discriminatorio, se están pidiendo certificados de catalán, pero no se piden certificados de español. Es que no había que pedirlos, ningún certificado lingüístico. Yo quiero que me atienda el mejor médico, el mejor enfermero y el mejor personal sanitario, pero no me interesa si sabe las obras de Aribau. O sea, de verdad, señor, tengo un problema de corazón, no. Premie usted porque es el mejor. O sea, tener que rechazar a doctores honoris causa porque no tienen certificados de catalán o coger a otros que no son honoris causa pero sí que tienen certificado de catalán es un despropósito. Y estamos hablando además que en Baleares es una de las comunidades autónomas con más falta de médicos. Yo hablaba con el sindicato médico y me contabilizaban que faltan entre 700 y 800 médicos. Y luego tenemos que escuchar a la consejera de salud, o la señora Armengol, diciendo que se ha contactado más personal sanitario que nunca. Bueno, pues no sé qué personal sanitario será, pero médico desde luego no es. Y hace falta médicos. Tenemos unas listas de espera que se nos van de media para una intervención quirúrgica casi 6 meses. Porque faltan médicos. Y al mismo tiempo tenemos el presupuesto más elevado de sanidad. Entonces, ¿qué gestión es esta? ¿Qué se está haciendo con el dinero? Aparte de las múltiples corruptelas que se han anunciado durante esta legislatura, ¿qué se está haciendo con el dinero? Entonces, poner trabas a aquellos que son fundamentales para el bienestar de la población es una locura. Te decía el requisito del catalán para acceder a la medicina, ejercer la medicina en Baleares. Pero es que hay otros funcionarios, ya no médicos también, pero hay otros funcionarios que también se lo piensan mucho si tienen niños en edad escolar, porque les van a imponer un sistema de inversión obligatorio en catalán. Entonces ese niño que viene de la península, donde no se habla catalán, pues tienen que venir aquí y tienen que fracasar en el colegio o tienen que quedarse la mitad de la familia en la península para que el niño no fracase. Esto es otra barrera y eso hace que se lo piensen mucho, muchos funcionarios, muchos médicos que tienen que trabajar. Es una barbaridad que se esté utilizando la lengua como barrera y como factor discriminatorio dentro de nuestro propio país. Nosotros podemos ir a Cuenca, Extremadura, a Madrid, a cualquier sitio de Andalucía y nadie nos va a pedir un certificado de español. Y entonces aquí estamos pidiendo certificados de catalán. Es una barbaridad. En materia turística, permítame que le haga una pregunta directa. ¿Usted cree que hay que decrecer turísticamente? No. ¿Por qué? Decrecer. Que vengan menos turistas cada año. No, eso es pobreza. No hay que decrecer. Lo que es gestionar bien los flujos de turismo. Otra vez es el mismo gobierno, que es turismofóbico, el gobierno de la señora Armengol, el que mete el foco a nuestros atascos y a nuestra saturación en el turista. Ahora resulta que tenemos una sensación de masificación y de saturación por culpa de los turistas. Oiga, cualquiera que coja una autopista o carretera, sobre todo si se acerca a Palma, se atascará de enero a diciembre. Y a las 8 de la mañana, en enero. No sé, yo no conozco muchos turistas que a las 8 de la mañana estén por la vía de Cintura. Son todos los vehículos que ya tenemos aquí. O sea, es la propia administración la que está provocando la saturación porque tenemos unas infraestructuras viarias de hace 40 años que no atienden a al parque móvil, en este caso, que tiene Baleares, y que tampoco hay un transporte público que pueda asumir a aquellos que no quieren coger su vehículo. Entonces, interpreto por lo que usted me está diciendo que tampoco, que no están a favor de limitar la entrada de vehículos a Mallorca. No, además que a mí me expliquen cómo se hace eso. Eso para empezar. Pero no es que no hay que limitar, es que ya está bien de aplicar políticas basadas en la limitación y en la prohibición. Lo que el ciudadano exige a un responsable gubernamental es que sepa gestionar.
Y si aquí tenemos un determinado número de turistas que nos llegan a lo largo del año, tú tienes que gestionarlos de la mejor manera para que el turista siga viniendo. Eso nos ha dado el nivel de vida que hemos tenido, no ahora que está por los suelos, sino el nivel de vida que hemos tenido hasta hace poco, gracias a ese turismo. ¿Que tenemos que impulsar un turismo de calidad? Por supuesto. Fantástico. ¿Que hay que acabar con el turismo gamberro? Sí, claro. ¿Que eso tiene algo que ver con la masificación y la saturación? No, no tiene nada que ver. Eso es falta de gestión. No hay que limitar, no hay que prohibir, hay que gestionar. Si ahora dijéramos en la famosa desestacionalización que llevamos escuchando desde hace 30 años y que nadie pone en marcha, dijéramos que conseguimos traer a 2 millones de turistas más en temporada baja, la cifra final de turistas al cabo del año sería, pues ahora estarían 18 o 19 si vienen esos 2 millones de turistas en temporada baja. No notaríamos, porque hay temporada baja. Entonces, ¿qué pasa? ¿Esos sí que van bien? ¿Vosotros no? Quiero decir, hay falta de gestión. En cuanto, bueno, usted ya ha mencionado el colapso de las carreteras, sobre todo en los accesos a Palma. Le quería preguntar acerca de sus propuestas en cuanto a movilidad. ¿Qué van a hacer ustedes en caso de gobernar para solucionar este problema que desde luego ya es, digamos, crónico en los últimos años? Vivimos en un atasco perpetuo. Sí. Entonces, bueno, en lo que son competencias del gobierno balear, realmente apostar por un transporte público de verdad. Ya que nosotros somos defensores de que el presupuesto público se utilice para lo que es realmente necesario y no en 1000 chiringuitos públicos que no sirven para nada, dedicar el presupuesto a mejorar el transporte público. Más líneas, más autobuses, más líneas de tren. No ocurrencias como este tranvía que quieren hacer que no va a solucionar nada y va a crear los problemas, sino, por ejemplo, vías de tren, por ejemplo, el tren que llegue a Alcudia, el tren que llegue a la zona de Calavillero, pero trenes de ida y vuelta, no solo de una vía como he visto en algunos proyectos, que aún va a ocasionar más problemas. Trenes con trazados rápidos, bien diseñados, eso por la parte que corresponde al transporte público, que es competencia del Gobierno balear, y mis compañeros del Consejo de Mallorca lo tienen clarísimo, y así está reflejado en el programa electoral, de que la red viaria de Mallorca, también la de Menorca y de Ibiza, se debe mejorar. Por ejemplo, nosotros nos comprometemos a acabar con el segundo cinturón, de forma completa. Nos comprometemos a acabar con el segundo cinturón. Sí, a acabar la obra. Acabar de la obra. Perdón. No alinear. Me lo parecía. Si no está acabado. Es que se ha quedado a la mitad el segundo cinturón. Nadie ha hecho nada para realmente finalizar su trazado. Entonces, finalizar esa infraestructura. Acabar con la limitación de los 80 km/h en la vía de cintura, otra ocurrencia. Acabar con el busbao en el tramo entre el aeropuerto y la ciudad de Palma. Ampliar los carriles precisamente en ese tramo, que es el que tiene más presión de vehículos. Alargar la autopista no a Campos, a Santanyí o Felanitx. Alargar la autopista de Inca que llega hasta Sa Pobla hasta Alcudia, porque es donde está el núcleo de población. Tenemos una autopista que nos llega a los campos de patatas. 5 kilómetros después está un núcleo turístico tan importante como es Alcudia. Ahí no llega la autopista. Bueno, pues hay que hacer unas infraestructuras acorde al año en el que estamos y al parque móvil que tenemos. Eso es progreso. Y eso es poder circular. Y aquí no estamos hablando de cargarnos la selva amazónica, sino de ampliar las infraestructuras que tenemos por los mejores trazados que causen el menor impacto ambiental posible. Que ahí donde están ya trazadas no hay nada que suponga un gran impacto medioambiental. Y eso lo agradecerán no solo los ciudadanos para evitar los atascos, sino también a efectos de seguridad. Evitaremos infinidad de accidentes que se están produciendo ahora. En cuanto a la crisis climática y la transición energética, me gustaría saber la posición de su partido al respecto. Es decir, también tenemos ahora el debate abierto sobre los campos de placas solares de generación fotovoltaica en suelo rústico. ¿Ustedes qué opinan respecto de esto? Bueno, nosotros opinamos que el fanatismo climático, que es lo que estamos sufriendo en estos momentos, nos lleva a grandes incongruencias, incoherencias por parte de aquellos que nos han hecho aquí firmar, nosotros no lo firmamos desde luego, pero han hecho firmar una declaración institucional por parte del Gobierno del Parlamento Balear que estamos en un estado de emergencia climática. Bien. Pues esos mismos que firman la emergencia climática son los que han tolerado que las depuradoras
vertieran aguas fecales como si no hubiera un mañana y se cargaran toda la biodiversidad marina, por ejemplo, de la Bahía de Palma, por no hablar también de la zona norte que también hay, acabar con la posidonia, esos que se llenan la boca de posidonia, no porque se la coman, sino porque dicen que la defienden, son los que han arrasado con ella. Esos que dicen que defienden el paisaje y el medio ambiente y nuestro entorno rural son los que ahora quieren convertirlos en una especie de espejo y llenar el suelo rústico de placas solares con el tremendo impacto que ocasiona todo eso. Aparte de ser una política que va abiertamente en contra y acaba con el sector agrario. Esos mismos que hablan de vamos a defender el producto local son los que están dejando en manos de las grandes multinacionales energéticas que planten placas solares allí donde antes habían terrenos de cultivo. Entonces, nosotros en eso no estamos de acuerdo. Primero, porque lo de la transición energética es un gran chollo y una gran farsa y un gran negocio para unos cuantos grandes que van en contra de lo que es nuestro producto local, nuestro sector primario e incluso, me atrevo a decir, nuestra forma de vivir. Porque en base a ese fanatismo climático, que estamos hablando ya de gente que dice que vamos a morir todos de repente, yo no sé cuándo vamos a morir, pero espero que no sea de repente y mucho menos que sea por la acción del hombre, que eso lo pongo en duda. Estos señores que defienden este tipo de políticas lo que hacen es además empobrecernos progresivamente. No solo empobrecernos económicamente, sino también en el ámbito de las libertades. Al final te prohíben coger el coche. Si tienes un vehículo diésel, te van a obligar a tener un vehículo eléctrico, a ver quién lo paga. Por cierto, nadie dice qué se hace con las baterías de litio altamente contaminantes, ni que esos coches en 4 o 5 años ya tienes que cambiar las baterías. Te dicen dónde puedes circular y dónde no puedes circular, te dicen dónde te puedes mover y dónde te puedes mover, te dicen que, oye, no cultives tomates ni patatas con unas placas solares porque así vas a ganar más dinero y acabas con el sector primario y el paisaje rústico. Es decir, ¿todo esto para qué? ¿Para qué? ¿Vamos a vivir mejor? ¿Cómo? Vamos a vivir mucho peor. Vamos a empobrecernos drásticamente. Quizá, si me deja que le responda, igual es para evitar las consecuencias del cambio climático, los episodios graves de calor, de inundaciones, efectivamente, o de nevadas. Esa es la excusa, el fanatismo climático. Vamos a ver, que nieve en invierno y que haga calor en verano es algo habitual. Yo no digo que podamos estar en un proceso de cambio del clima. No digo que no. A lo largo de la historia de la Tierra, incluso cuando no estaba el hombre, han habido cambios del clima. Yo no digo que no. Pongo en duda que el único causante del cambio del clima sea la acción del hombre. Eso lo pongo en duda, no solo yo, sino muchos científicos. Nos han vendido que hay una unanimidad científica. No es verdad, no hay unanimidad científica. Ahora, lo que ya es intolerable es que en base a unos informes científicos pagados con dinero público y que salen del panel intergubernamental de las Naciones Unidas o de la Comisión Europea, nos digan que usted, o tú, que nos conocemos, que me estás entrevistando, eres el culpable del cambio climático. Porque tu coche es el que está ocasionando el cambio climático. Y el de este señor que está aquí al lado también. Y el que nos está viendo ahora por streaming también. Pero en cambio en China no pasa absolutamente nada. Ahí podemos consumir carbón, gasolinas, combustibles fósiles, nada. Aquí en el norte de África, aquí a 300 kilómetros, lo mismo, no pasa nada. Pero aquí el señor europeo, el señor español, el señor mallorquín es el culpable del cambio climático. Con lo cual tú no te puedes mover. Porque tú estás ocasionando estos problemas. Pues mire, no. Lo siento. Estamos de acuerdo en que hay que contaminar menos, por supuesto, pero gracias a Dios la industria ha avanzado espectacularmente y ni siquiera los combustibles fósiles son tan contaminantes como dicen, gracias a ese empeño que han hecho las grandes industrias automovilísticas en tener combustibles no contaminantes. Y permítanme, esto que le obliguen a uno a no tener soberanía energética sobre sus propios recursos es algo insólito. Esto que en España no podamos averiguar ni siquiera si tenemos gas, si tenemos petróleo, hayamos averiguado que tenemos grandes reservas de litio en Extremadura y no podamos explotar nuestros propios recursos para ser soberanos energéticamente y para precisamente abaratar todo el escándalo que estamos pagando de combustibles, es una barbaridad. Y que eso se haga en nombre del cambio climático para vamos a protegernos y en aplicación de esa perversa Agenda 2030 es una tomadura de pelo y es el perjuicio directo a millones de españoles, incluidos los mallorquines, que estamos sufriendo unas políticas que son, insisto, absurdas, que China y Estados Unidos no le dicen nada.
Vamos terminando, señor Campos. En materia de seguridad, es un aspecto en el que usted, en migración más bien, un aspecto en el que ustedes son bastante críticos por la gestión del PACTE. ¿Qué proponen concretamente? Somos muy críticos porque Baleares ya lidera la tasa de criminalidad de toda España, según datos del Ministerio del Interior. Entonces, es algo muy preocupante. Y nosotros, y eso lo sabemos por fuentes de la propia delegación del gobierno, bueno, y los sindicatos policiales que están cansados de denunciarlo a través de ruedas de prensa, que el aumento de la inseguridad y la criminalidad está íntimamente ligado con la inmigración ilegal descontrolada que nos está llegando en esa ruta consolidada de inmigración ilegal entre Argelia y Baleares, concretamente entre Argelia, Mallorca, Ibiza y Formentera, y sobre todo Mallorca. Y esto es insostenible. No puede ser que hace 5 años nos llegaran en torno a 180 inmigrantes ilegales, que en aquel momento además eran en su mayoría personas que eran inmigrantes porque buscaban una mejora económica, y ahora estemos casi en 3.000 y el 80 al 85% sean delincuentes. Inmigrantes ilegales que vienen de zonas delincuenciales muy peligrosas de Argelia, que pagan grandes cantidades de dinero a esas mafias que nos transportan, que después llegan a acuerdos con falsas ONGs como es Open Arms, investigada en infinidad de países por promover la inmigración ilegal, y todo esto con el visto bueno del gobierno del señor Sánchez y de la señora Rengol, que no para de establecer políticas de efecto llamada para que la gente llegue aquí, esa gente delincuente, a las 24 horas estén libres por la calle. ¿Y qué van a hacer? Lo mismo que hacen en su país de origen. Y ahí está el incremento de la criminalidad. Ahí están los datos de la Policía Nacional con la cantidad de robos con agresión y agresiones sexuales que se están produciendo en la playa de Palma, protagonizados en el 85% por magrebíes. Esos que han llegado hace poco tiempo en patera. Eso es algo que se tiene que parar. Porque no hay derecho que a nosotros, que a mí... ¿Pero cómo lo va a parar usted? ¿Cómo va a parar que vengan las pateras desde Argelia? Pues mire, es muy fácil. Hay una cosa que si Argelia no los acepta, si no se les pueden devolver... No, eso es política nacional e internacional. El gobierno de España debe hacer todo lo que sea posible para, primero, las negociaciones con ese país, el que está enviándonos pateras e inmigrantes ilegales, para que eso se pare. Yo no voy a hablar ahora de diplomacia exterior, pero hay infinidad de políticas que se pueden poner en marcha para que eso se pare. Y segundo, tenemos una armada, tenemos una guardia civil, donde está obligada a proteger nuestras fronteras. Entonces, las fronteras son las puertas de tu país y tú tienes que dejar entrar a quien quiera venir o no. Si tú sabes, porque hoy en día con los satélites que tenemos, de dónde está saliendo la patera, cuál es el banco nodriza, si lo hay o no lo hay, dónde está llegando, por qué parte viene, quién nos está organizando, porque si lo sé yo, ¿cómo es posible que no lo sepa la Guardia Civil o el Ministerio del Interior? Pues oigan, eso se para y eso se devuelve. En caliente, en frío, en tibio o en lo que usted quiera. Pero así como llegan, se devuelven al país de origen. Y si no los quieren, es problema suyo. Pero lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestras fronteras y acabar con las políticas de efecto llamada, que es otro tema. Aquí el inmigrante ilegal debe saber claramente que no va a tener ni una ayuda, ni se le va a dar ropa, ni se le va a dar comida. Porque eso es para el inmigrante legal. Que si viene en situación de necesidad, o el español, el mallorquín que está pagando sus impuestos y está cotizando, que si tiene una situación de penuria económica, es a ese al que hay que ayudar primero. Al inmigrante legal y al español, en ayudas. No al señor que viene de forma ilegal, porque siempre estamos promoviendo la ilegalidad. Entonces es así como se para la inmigración ilegal. Déjenme que ya vamos terminando. Hemos visto claramente cuáles son sus propuestas electorales y ahora déjeme hablar de la hipótesis que parece la más probable, que no haya ningún partido con mayoría absoluta, no hay ninguna encuesta que lo apunte. La encuesta de NC Report para Mallorca Diario, que nosotros publicamos la semana pasada, les otorga a ustedes 5 diputados del Parlamento, son 2 más de los que tienen en la actualidad, que son 3. Si la izquierda no logra sumar 30 diputados, el papel de Vox va a ser determinante, y más si se confirma el resultado de esta encuesta. Dígame, ¿qué resultados espera obtener el 28 de mayo Vox? Mi apuesta personal, sí que es ambiciosa, es sacar el doble de diputados. Eso tenemos 3, un grupo parlamentario propio en estos momentos, pues es sacar 6. Ya sé que es mucho, es doblar, pero es mi apuesta personal.
Y estoy convencido de que cualquier alternativa al gobierno de Armengol pasa por Vox. No hay otra. Con ese número de diputados y más o menos como están yendo los resultados según encuestas a unos partidos y a otros. ¿Y usted estaría dispuesto a pactar con otros partidos de centro de derecha? E incluso de centro izquierda, como el Partido Popular. Tampoco tenemos ningún problema en llegar a acuerdos con ellos. Vamos a ver. Usted no piensa realmente que el PP es de centro izquierda, ¿verdad? El PP ha aprobado infinidad de leyes de centro izquierda. Pero eso no les convierte en un partido de centro izquierda. Hombre, que aprueben la ley de memoria democrática de Baleares o que estén de acuerdo con la imposición del catalán, porque toda la normativa que se ha aplicado aquí es gracias a ellos, o que sean defensores de esa Agenda 2030, es muy de centro izquierda. Pero bueno, da igual, es un tema suyo. Yo no me voy a meter con su programa ni con su ideología, pero incluso estaríamos dispuestos a pactar con eso. No habría problema, siempre y cuando se tenga en cuenta y se respete al votante de Vox. Es decir, nosotros nos presentamos a unas elecciones con un objetivo claro, que es sacar a socialistas y separatistas del gobierno. Pero no para cambiar los sillones por otros, sino para acabar con las políticas de izquierda. Porque las políticas de izquierdas no solo las aplica el PSOE, Podemos y MES, también las aplica el Partido Popular. Entonces, nosotros, si entramos en un gobierno, es para cambiar esas políticas porque son altamente perjudiciales para los ciudadanos. Nosotros y el ciudadano que nos vote tiene que tener muy claro, vamos a seguir en la misma defensa de principios y valores que hemos hecho durante estos 4 años en el Parlamento. Y queremos llegar a un gobierno para poder ejecutar esos principios y valores. Y lo he dicho en muchas ocasiones, yo creo que un modelo que funciona bien y que está siendo muy beneficioso para los ciudadanos es el modelo de Castilla y León. Pues yo creo que con esto podemos dar por finalizada la entrevista. No sé si usted quiera hacer algún otro comentario o algo que se haya dejado en el tintero. Me ha dejado, vamos, podemos estar 2 o 3 horas no podríamos de entrevista porque tenemos infinidad de medidas. Y solo un apunte, acabar con el escándalo de las menores tuteladas prostituidas, uno de los puntos principales que tenemos para cambiar protocolos y legislación que ha permitido esta barbaridad, ¿no? Pero vamos, yo encantado con la entrevista que me habéis hecho y muchas gracias. Gracias a usted. Y no estáis voz, no como en el canal público que siempre intenta censurarnos o hacer de trileros. Pues le agradezco muchísimo su disponibilidad y que haya estado este rato con nosotros explicándonos el programa electoral de Vox. Y a todos ustedes, señores y señoras, les citamos para seguir al corriente de la actualidad en mallorcadiario.com y en las entrevistas electorales que vamos a seguir emitiendo por streaming. Muchísimas gracias y hasta ahora.